Ah, Quisiera que por favor fueran al pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Está en Santiago del versículo 19 al versículo 25. Y mientras ubican el pasaje, el texto en sus Biblias, pues yo escogí como título para el sermón hoy cómo dar buen fruto. Y fíjense que una de las cosas en las cuales yo meditaba cuando estaba estudiando este pasaje es en lo que encontramos en el versículo 18, donde Santiago nos muestra, aquí en el capítulo 1, nos dice, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de Dios, hermanos, predicada fielmente, tiene el poder de darnos una vida nueva. De hecho, todos los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús y gozamos de esta vida nueva, de haber sido regenerados por el poder de la palabra de Dios, damos testimonio de ello. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es salvación. Y una de las cosas maravillosas es que este mismo poder con el cual nosotros pasamos de muerte a vida, es decir, estábamos allá muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios, alejados, ciegos, alejados por completo de Dios, pero este poder nos trajo a la vida, y este mismo poder que nos ha dado nueva vida, nos ha regenerado, esta misma palabra tiene el poder para transformar también nuestras vidas y llevarnos a dar mucho fruto. La palabra de Dios tiene ese dínamos, ese poder. Y la pregunta es, el llamado para cada uno de aquellos que han confiado en Cristo es a dar fruto. ¿Es opcional esto? Porque en palabras de nuestro Señor Jesucristo, y lo acabamos de leer, el Señor lo dice así: por sus frutos los conoceréis. De manera que es natural para todo creyente. De hecho, las parábolas de Cristo están llenas de ejemplos que ilustran que el creyente tiene que dar fruto, mucho fruto. Y la pregunta es entonces, si todo creyente debe dar fruto, ¿por qué razón yo no doy fruto? ¿Por qué razón no estoy experimentando este poder que me dio vida, que me dio salvación? ¿Por qué razón mi vida no está siendo transformada por la palabra de Dios? ¿Por qué no estoy dando fruto? Y la respuesta creo que la encontramos en el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, porque creo que muchas veces pasamos por alto dos características que como hijos de Dios debemos tener frente a la palabra de Dios. Uno, la actitud con la cual debemos acercarnos a la palabra de Dios. Y dos, la forma en la que yo actúo frente a la palabra de Dios. ¿Cuál es la acción con la cual yo me acerco a la palabra de Dios? Entonces tenemos actitud y tenemos acción, tenemos respuesta a la palabra de Dios. Hermanos, si hay un mensaje importante que deberíamos de recordar y atesorar en nuestros corazones, es la predicación, es este pasaje de la Escritura. Porque marca la diferencia entre un creyente que se está marchitando, que es estéril, que no da fruto, y un creyente que fructifica, que prospera. Un creyente que trae gloria y honra al Señor. De manera que, como siempre lo hacemos, vamos a buscar la misericordia del Señor para que Él pueda usar su palabra
para que pueda haber mucho fruto en nuestros corazones esta tarde. Así que acompáñenme por favor a orar. Señor, tu palabra es poderosa. Levantó de la muerte a Jesucristo. Venció la muerte, venció el pecado, venció la maldad, venció a Satanás. Todas estas cosas, la creación que vemos hoy y la regeneración que vemos en nuestra vida, Señor, es por causa del poder de tu palabra. Y hoy necesitamos tu ayuda para que tu palabra pueda ser recibida por nuestros corazones con la actitud correcta. Y también, Señor, que podamos ser movidos a actuar de la manera correcta, como corresponde a hijos de Dios que escuchan la voz de su Padre que les habla. Ayúdanos, Señor, a ver el poder de tu palabra predicada fielmente, Señor, por tu siervo, que tu Espíritu Santo pueda guiarme, pueda controlar mis pensamientos, mi corazón, para con denuedo, Señor, y también con precisión pueda compartir con fidelidad, con exactitud, Señor, tu palabra, y pueda haber mucho fruto en nuestras vidas para tu honra y para tu gloria, y para nuestro bien también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quisiera que por favor me acompañen al versículo 19 y vamos a meditar un poquito, vamos a ir a nuestro primer punto, que hablaba acerca de la primera cualidad, la primera característica, que es mi actitud frente a la palabra de Dios. ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra de Dios? Y en el versículo 19 leemos lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y lo primero, hermanos, que quiero que notemos, antes de caer ahí al primer punto de la disposición a escuchar, es la forma en la que Santiago se refiere a sus hermanos en la dispersión. Les dice: por esto, por causa de lo que acaba de decir, de que Dios nos ha hecho nacer por la palabra de verdad, entonces ahora, por causa de esto, mis amados hermanos. Y yo creo que cuando encontramos esas dos palabritas ahí, hermanos, preparémonos, porque lo que viene es una fuerte exhortación para la iglesia. Porque estas dos palabras muestran qué mueve al Señor, cuál es la motivación del Señor cuando habla a su iglesia. Es el amor de Él lo que lo mueve, lo que le hace recordarnos constantemente. Y también, hermanos, pienso en la paciencia del Señor, porque Él ve nuestra desobediencia frente a su palabra, pero Él nos recuerda amorosamente que debemos obedecer su voluntad. Y es maravillosa la forma como el Señor muestra su amor cuando nos reprende, incluso cuando nos reprende. Y por eso encontramos ahí, amados hermanos, mucho que aprender, una aplicación para nosotros, ¿verdad? En la forma en la cual nosotros confrontamos el pecado en nuestros hermanos que están ahí cerca nuestro, a nuestros familiares y amigos, la manera en la que amorosamente debemos acercarnos para luego poder, con la actitud correcta, confrontar el pecado. Ahora bien, nos sumergimos ahí un poquito más en el versículo 19 y dice: amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y lo primero que quiero que notemos es que aquí esta exhortación va dirigida
a todo hombre. Y aquí niños, niñas que me escuchan, esposas que me escuchan, hermanas, no está refiriéndose solo a los varones, ¿verdad? Sino que es una exhortación para toda la iglesia, para todos. De manera general para todo ser humano y de manera particular para nosotros los creyentes. Y hay un texto, hermanos, porque de pronto podríamos decir, bueno, hermanos, si se trata de regaño, entonces yo creo que yo me hago a un ladito, pero hay un texto que descubre la intención de nuestro corazón. Y quisiera que dejen ahí marcadito en Santiago por un momento y vayan por favor al libro de Jeremías, al capítulo 5, perdón, el versículo 20 al 25, vamos a leer. Jeremías capítulo 5, perdón, del versículo 20 al versículo 25. Escuchen lo que dice. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo. Dios, hablando por medio de su profeta. Oíd ahora esto, la palabra de Dios, Dios hablando. Pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis? Dice Dios. ¿No os amedrentaréis ante mí? ¿No tendrán temor de mí? Que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Si se levantaran tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Habla del límite que Dios ha puesto. No obstante, vean lo que este pueblo, nosotros hacemos. Este pueblo tiene un corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y no guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Hermanos, todos estamos incluidos ahí. Porque el problema de la sordera es un problema espiritual, es un problema del corazón. No es uno de comprensión o de desconocimiento de quién es Dios. Aquí podemos ver claramente que el pueblo sabía quién es Dios, que había visto sus obras. Pero como hombres tenemos la predisposición de cerrar nuestros oídos cuando Dios habla, cuando la palabra de Dios es predicada. Y pueda que hoy, hermano, me escuches con oídos de incredulidad, de pronto dudando de alguna parte de la Escritura. Pueda que hoy me escuches con oídos distraídos, porque escuchas el grito del mundo que te llena de distracciones y te dice, hey, ven, sígueme. O pueda que hoy me escuches con oídos endurecidos por una constante desobediencia al Señor. Pero esta exhortación es para cada uno de nosotros. Y vean lo que dice el versículo 19. Dice, todo hombre, todos nosotros, seamos prontos para oír. Y la primera actitud con la cual nosotros debemos acercarnos a la palabra del Señor es con una disposición a escucharla. Porque como ya he dicho, no es natural en nosotros disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Porque hermanos, el Señor constantemente está hablando a nosotros, por medio de su predicación, por medio de un estudio bíblico, por medio de la exhortación de un hermano, por medio de una alabanza. El Señor constantemente está hablando a su iglesia. ¿Y qué es lo que Dios quiere que escuchemos?
su voluntad, su propósito, sus anhelos, su deseo para mi vida, sus advertencias, su consejo amoroso. Eso es lo que Dios quiere que escuchemos. Ahora, si estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, si nos disponemos a escucharla, entonces también podemos estar dispuestos a escuchar la voz de nuestro prójimo. ¿Sí? Porque si estamos cerrados a escuchar la palabra de Dios, tampoco vamos a escuchar a nuestro prójimo. ¿Y por qué lo menciono? Porque el problema está en que nosotros nos concentramos en nosotros mismos cuando no queremos oír. El centro somos nosotros. Y renunciamos a escuchar consejos que pueden edificar nuestra vida y también escuchar las necesidades que nuestros hermanos tienen a través de las cuales nosotros podemos servirles. Pero nosotros cerramos nuestros oídos. Así que esposas que me escuchan, o madres que me escuchan, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, no, es que mi hijo parece que no me escucha, ¿verdad? O mi esposo parece que no me escucha. El problema, hermanos, es que cuando no queremos escuchar es por causa de que no es un problema médico, ¿verdad? No es un problema de comprensión, es un problema del corazón. Ahora bien, una de las cosas que de pronto caracteriza a nuestra iglesia es que nosotros nos comprometemos constantemente a estar orando por la predicación, porque el Señor puede estar guiando la vida de nuestros pastores o líderes que están enseñando la palabra del Señor. Pero también, hermanos, a lo largo de la semana, cada día debemos comprometernos a rogar al Señor para que nos dé un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Porque de pronto no tenemos esta disposición de escucharla con prontitud, de ser ágiles, de responder, de estar atentos a cualquier oportunidad de recibir la palabra de Dios. De ahí la disposición a escuchar y hacerlo con prontitud. Ahora bien, dispuestos a callar también, porque si ya es difícil para nosotros, hermanos, prestar atención con prontitud a la palabra de Dios, a escucharla, imagínense cuando nosotros estamos hablando, cuando Él está hablando. No podemos hacer las dos cosas a la vez. Y el problema está en que usted me puede decir, bueno, hermano, pero yo no hago eso. Cuando yo escucho la palabra del Señor aquí, la escucho con respeto, con reverencia. Pero, ¿qué cree que pasa cuando escuchamos una predicación? Y de pronto nuestra mente está criticando las palabras del sermón o la hermenéutica del sermón. ¿Qué pasa cuando escuchamos la palabra de Dios y estamos justificando el pecado que Dios nos está señalando? Y, sí, pero es que o le estamos recetando a otros lo que el Señor está señalando en mí. Y lo que estamos haciendo es que mientras Dios está hablando a nuestro corazón, nosotros tenemos algo que decir. Estamos listos para darle una respuesta al Señor, ¿verdad? Y eso, hermanos, muestra que no estamos dispuestos a callar cuando Dios habla. Nuestro tercer punto está ahí en el versículo 19, hermanos, y lo encontramos más adelantito donde dice, y que por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y es que el colmo de los colmos es que ahora
no estamos dispuestos a escuchar. O estamos hablando cuando Dios está hablando, justificándonos, ¿sí? No nos callamos. Pero el colmo está en que nos enojamos ahora cuando la palabra de Dios nos confronta. Porque eso es lo que pasa, hermanos, cuando viene un hermano amoroso, ¿verdad? Humilde, y nos muestra un área en nuestra vida en la que debemos cambiar. Y nosotros, ¿cómo nos ponemos? Felices y contentos, ¿verdad? Corremos a abrazar, gracias, hermano, por eso. No, nos ponemos incómodos, sí, nos enojamos, nos airamos, porque hay un rechazo a la palabra de Dios. Y no estamos rechazando al hermano, no estamos rechazando la predicación, estamos rechazando al que habla, que es Dios mismo. Y hermanos, esto es peligrosísimo, porque muestra un resentimiento, un rechazo a Dios. Vean la posición tan peligrosa en la que nos encontramos. Ahora, ustedes me podrían decir, no, hermano, mire, la verdad es que un creyente no puede actuar de esa manera, ¿verdad? No, eso no. No hay creyentes de esos, no hay cristianos de esos. Al menos en esta iglesia no, hermanos, ¿verdad? Que anden ahí peleando, enojados. Y escuchen lo que Pablo, o acompáñenme de hecho, en Gálatas 4, la forma en la que Pablo reprende a los Gálatas. En el capítulo 4, el versículo 13 al 16. Gálatas 4, del versículo 13 al 16. Lo leo para ustedes. Dice así: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo está hablándole a los Gálatas y recordándoles la forma en la que él llegó a compartir el evangelio donde ellos. Y miren la respuesta de los Gálatas: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, miren la respuesta de ellos: me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Vean la disposición de los Gálatas de escuchar el evangelio. Pero ahora vean qué pasa con ellos tiempo más tarde. El versículo 15. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Hablando de la actitud que tenían los Gálatas antes. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. En gratitud por lo que había sido predicado, por lo que había sido expuesto. Pero vean la respuesta de los Gálatas ahora. El 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Porque esa es la respuesta que de pronto los Gálatas podían tener a la exhortación que Pablo estaba haciendo, a la forma en la que se habían apartado de la palabra de Dios, siguiendo a los judaizantes. Y eso es lo que pasa también en nosotros, hermanos. Hay enemistad contra la palabra de Dios y contra nuestro hermano que trae la palabra y nos la comparte. Y de ahí que debemos de ser tardos para la ira. Eso no debe de estar en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿estamos rechazando de pronto la exhortación de algún hermano valiente y amoroso que se ha acercado a mí y me ha dicho: hermano, creo que en el amor del Señor esto es algo que debes cambiar en tu vida? ¿O estamos nosotros molestos con una actitud a la defensiva? ¿Cómo recibimos la palabra del Señor? Ahora, hermanos, ¿por qué es tan urgente que nosotros obedezcamos, que nosotros tengamos esta disposición
que estemos dispuestos a escuchar, dispuestos a confiar, dispuestos a no enojarnos sin control, a ponernos iracundos, molestos. Nos lo responde el versículo 20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque al no estar dispuestos a escuchar, hermanos, ni estar dispuestos a callar cuando Dios habla, ni despojarnos de la ira en contra de la palabra de Dios, no permite, hace imposible que yo pueda vivir una vida que agrade al Señor. Porque la ira, hermanos, estorba las oraciones del creyente, 1 Timoteo 2:8, y impide que la obra pueda avanzar. De hecho, hermanos, la ira le da una oportunidad al diablo, según Efesios 4:26. ¿Para qué? Para dañar mi comunión con Cristo y mi comunión con los hermanos. De manera, hermanos, que es imposible tener una actitud pecaminosa frente a la palabra del Señor y que nosotros podamos producir una vida agradable, una vida conforme al carácter de Dios. Podemos recordar a Moisés, cuando en Números nos cuenta la forma en la que, la palabra nos cuenta la forma en la que él se enojó contra el pueblo de Israel, por causa de que le pedía agua. ¿Y qué sucedió? Dios le dio instrucciones, le dijo, háblale a la peña. Pero Moisés, ¿qué hizo? Enojado, lleno de ira, no escuchó la palabra de Dios, sino que golpeó la piedra. Y conocemos cuál fue el desenlace. Esta desobediencia no permitió que Moisés pudiese entrar a la tierra prometida. Pero hermanos, ¿y qué pasa si a pesar de ello decidimos perseverar en este pecado, en estos pecados, en no ser prontos para oír, en no ser tardos para hablar, sino que hablar con prontitud, justificando nuestro pecado o en airarnos? Bueno, miren lo que dice Proverbios 25:28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El resultado inmediato, hermanos, cuando nosotros estamos llenos de ira es que estamos expuestos. Una ciudad con sus murallas derribadas está expuesta a que cualquier enemigo venga y la aceche y la destruya. De la misma manera, si nosotros estamos llenos de ira, ¿qué es lo que ocurre con nuestro corazón? Está expuesto. ¿A qué? A pecar, a ser asediado por el pecado, por la maldad que está en nuestro interior y a nuestro alrededor. Y de eso nos va a hablar el versículo 21. Acompáñenme por favor al 21. Dice, por lo cual, es decir, por lo anterior, en relación con lo anterior, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y lo primero que debemos notar, hermanos, es que el Señor nos ordena que nos despojemos de toda inmundicia, hablando de todo aquello que ensucia nuestras almas. Y que dejemos de lado también, hermanos, toda la perversidad que hay a nuestro alrededor en el mundo. Cosas que antes arruinaron nuestra vida y nos mantenían en esclavitud. Y ahora ya limpio nuestro corazón, habiendo desechado toda inmundicia, toda malicia, entonces nosotros estamos listos para recibir la palabra. Y el Señor nos muestra también, hermanos, cómo hacerlo. En el versículo 21, ahí en la parte B del versículo, dice, recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y la primera idea en la que quiero que meditemos es en este verbo de recibir. Porque la idea de recibir, hermanos, tiene la idea de dar la bienvenida a alguien o a algo.
Y en este caso es que le damos la bienvenida a la palabra. Recibimos la palabra, le damos la bienvenida, la abrazamos por causa de que hemos creído que es verdadera, que es real. Y por causa de que hemos confiado sin ninguna duda en que es la palabra de Dios. Nos apropiamos de ella. Ahora, esta bienvenida tiene que ver con la forma, la manera en la que lo hacemos, y es con mansedumbre, dice recibid con mansedumbre el texto. Y de pronto podemos tener un poquito de dificultad para entender esta palabra, porque mansedumbre en el mundo nosotros estamos acostumbrados a relacionarlo con una persona que de pronto tenga un carácter débil, o de pronto alguien que no puede defenderse y que por tal razón se somete. Pero la mansedumbre bíblica no es esa, hermanos. Montar a caballo es una de las experiencias que más me gustan, ¿verdad? He tenido la oportunidad de hacerlo. Y la verdad es que me encanta porque ver la fuerza, la velocidad de un animal tan precioso, ¿verdad? Pero pensemos en ese animal antes de que ha sido domesticado, ese caballo, ¿verdad? Si ese animal está en su estado salvaje, es inútil, no sirve para que podamos subir. Toda esta fuerza está sin control. Pero cuando este caballo se somete a la voluntad del jinete, entonces se convierte en algo maravilloso, es una enorme fuerza bajo control. Y decimos que el caballo fue amansado, ¿verdad? Entonces, la mansedumbre es justamente eso, es que nosotros sometemos. Escuchen bien, la mansedumbre es cuando nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad se someten a Dios. Por causa de que hemos reconocido que Dios es bueno y que Él es confiable, que es todopoderoso. Y por tanto, todo lo que Dios desea, todo lo que Dios permite en mi vida es para mi bien. Y por tal razón yo me someto gustosamente, porque confío en Él, porque conozco su carácter. Entonces puedo someterme, ya no discuto, ya no rechazo su voluntad, sino que me someto a ella. Eso es mansedumbre. El mejor ejemplo es Cristo. Hoy en la mañana nuestro pastor David nos lo mencionaba, que aprendamos de Él, dijo el Señor, que es manso y humilde. Y la mansedumbre, hermanos, en Cristo se ve reflejado en que en el Señor no había debilidad alguna. Ninguna. Él nunca estuvo indefenso. Al contrario, Él era el todopoderoso Hijo de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Sometió su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Para qué, hermanos? Para cumplir el propósito por el cual Él había sido enviado. Para nuestra salvación. Él sometió su voluntad gustosamente al Padre. Ahora, esta mansedumbre con la que recibimos la palabra del Señor ha sido implantada en nosotros. Y esto da la idea de un injerto. Implantado es injertado, es puesto ahí. Es algo que ha sido puesto en nuestro corazón. ¿Cómo? Por medio de la predicación de la palabra. Eso es lo que Dios hace. Toma la semilla y la pone en nuestro corazón. Ahora, los que saben de agricultura saben que los injertos requieren un especial cuidado. No es una plantita, no tiene un crecimiento normal. Digamos que requiere una especial atención, un especial cuidado. Y la idea aquí, hermanos, es que por la fe nosotros hemos recibido la palabra de Dios en nuestros corazones. Y hemos nacido. Y ahora esta semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones está creciendo ahí, pero requiere un cuidado constante.
Si la plantita, pensando en el ejemplo que les daba, es privada de agua y de nutrición, entonces esa plantita muere porque se descuida. Pero si nosotros la cuidamos diligentemente, si la atesoramos, tiene el poder de transformar por completo nuestra vida, nuestro corazón. Y por esa razón es que el 21, termina diciendo, esta palabra implantada tiene el poder, la cual puede, dice, salvar vuestras almas. Y sabemos, hermanos, que cuando la palabra de Dios es fielmente predicada y es escuchada con la actitud correcta, puede salvar a todo aquel que la recibe con mansedumbre. Y cuando decimos la palabra salvar, tiene un significado profundo, porque este verbo salvar no solamente habla de la salvación del castigo de Dios por medio de la imputación de la justicia de Cristo en nosotros, nuestra justificación, sino que también tiene el poder de restaurar nuestra vida, hablando de la santificación, que es el fruto esperado en nuestras vidas. Y de eso está hablando Santiago. Salvar, hermanos, significa que la persona se vuelve de forma íntegra y completa al propósito de Dios. La palabra de Dios puede hacer esto en cada uno de nosotros. Tiene el poder para hacerlo. Ahora bien, la pregunta es, hermano, yo tengo la actitud correcta para recibir la palabra, pero yo no estoy experimentando ese poder en mi vida. ¿Qué está pasando? Y hermanos, el pasaje nos muestra que es necesario tener la actitud correcta frente a la proclamación de la palabra del Señor. Pero el pasaje no nos deja quedarnos ahí, solo en la actitud, sino que nos hace ir un poco más, dar un paso más. Porque nos muestra que para poder crecer y madurar espiritualmente y dar buen fruto, no solo necesitamos oír la palabra, sino también hacerla. Y de eso nos habla el versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Hermanos, lo primero que nosotros debemos meditar en este versículo 22 es que cuando nosotros escuchamos de parte del Señor esta instrucción es un mandato, es un verbo imperativo, ese es sed hacedores. De manera que si de pronto estamos aquí sentados y creemos que la palabra de Dios, hay cosas en la palabra de Dios que son opcionales en cuanto a nuestra obediencia, déjeme decirle, hermano, que está equivocado. El mismo Cristo estableció la diferencia, la importancia entre aquellos que oyen la palabra y aquellos que oyen la palabra y la obedecen. Y lo leíamos en Mateo 7, 24 al 27. Cuando el Señor, mostrando estos dos hombres que fundaron su casa sobre la roca y sobre la arena. Y justamente de eso está hablando el Señor. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca porque oyó la palabra y actuó y obedeció la palabra y la hizo, la puso por obra. Pero el hombre insensato solo oyó la palabra, pero no la puso por obra. Y fue grande su ruina, dice, en relación al hombre que solamente oyó la palabra, que solamente de pronto tuvo la actitud correcta para estar ahí y escuchar la palabra, pero que no la puso por obra.
Vean cómo continúa el versículo 22 de Santiago. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el asunto, hermanos, es que nuestro corazón es tan engañoso y tan perverso que le encanta hacernos pensar que podemos estar aquí sentados cada domingo escuchando la predicación, que podemos participar del grupo casa, tomar nota, venir al grupo mediano y estar ahí solo escuchando y no obedecer, no responder en obediencia a lo que escucho. Miren el nivel de engaño de nuestro corazón, hermanos, y por eso el texto dice, engañándoos a vosotros mismos, porque el engaño viene de mí, de mi corazón. Porque el asunto es que estamos escuchando la todopoderosa voz de Dios. Y frente a eso, decidimos en nuestro corazón, con total frescura, no obedecer. Y el Señor nos dice, tienes que perdonar, y nosotros decimos, voy a perdonar más tarde. El Señor nos dice, tienes que compartir el Evangelio, es necesario, y nosotros decimos, sí, voy a empezar a hacerlo la próxima semana, en el próximo domingo, cuando alguien necesite que se comparta el Evangelio, yo lo voy a compartir. El Señor nos manda que discipulemos, que hagamos discípulos, que cuidemos a otros, que otros cuiden de mí. Y yo digo, el próximo mes voy a buscar a alguien. Es Dios hablando. Y nosotros estamos respondiéndole al Señor más tarde. El Señor nos reprende y nos dice, ese pecado oculto que está ahí, tienes que destruirlo, hay que matarlo. Y nosotros decimos, Señor, el próximo año cuando esté más maduro, más comprometido. No, hermanos, debemos ser hacedores de la palabra. Y la pregunta es, ¿por qué actuamos de esta manera? Y creo que la respuesta está aquí en el versículo 23 y 24. Acompáñenme, por favor. Dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ahora, en estos dos versículos, hermanos, hay una palabra que nos da la clave para entender, y es esta palabra considerar. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ello, es decir, tiene esta actitud que escucha la palabra del Señor, pero no quiere obedecerla. Entonces dice, el Señor Santiago nos da una ilustración y nos muestra que este hombre es semejante al hombre que se considera. Y esta palabra es una palabra fascinante, hermanos, porque este hombre que se considera no es un hombre que mira casualmente en el espejo, como yo ayer, ¿verdad? Que estaba cortándome el pelo y ya estaba ahí listo y tenía que irme y me levanté, me miré en el espejo y me fui. Cuando llegué a la casa y me miré con detenimiento, miré que tenía una patilla más larga que la otra, ¿verdad? Pero eso es cosa del barbero. El asunto es que esa no es una no me estoy considerando, no me consideré frente al espejo. Me miré rápidamente. Pero este hombre se considera. Y esta palabra tiene un significado enfático, porque tiene que ver como cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Y entonces, no sé si recuerdan los de mi generación, que pasábamos horas frente al espejo y entonces nos mirábamos y nos arreglábamos el pelo, ¿verdad? Y gelatina por aquí, cremita por acá, ¿verdad? Y nos mirábamos, nos considerábamos de manera completa, con detalle, cómo estábamos. Este hombre está considerándose, viéndose de esta manera. Ahora,
Ya vio sus defectos, sus peinados, cómo él está y todo. Pero miren lo que este hombre hace en el 24. Porque él se considera a sí mismo, o sea, de nuevo se repite la palabra, él está viendo cómo es, está viendo todos los detalles, está viendo sus características, cómo está vestido y demás, pero luego él se va y se olvida cómo era. Y aquí la intención, hermanos, es que este hombre estaba ahí sentado, ¿verdad? Y de pronto vio que los pelos no estaban bien, que la camisa estaba, ¿verdad?, mal abotonada, que de pronto no estaba limpia su cara. Y él ve todas estas cosas y toma la decisión de levantarse y se va. Y se viene para aquí y se pone a predicar aquí frente a ustedes, mal abotonado. Y esa es la actitud que tenemos muchas veces cuando vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, le escuchamos, nos muestra la fealdad de nuestro pecado, lo horrendo que es nuestra maldad. Y nosotros decidimos no renunciar a ella, no escuchar al Señor, no ordenarnos. Y de pronto estamos aquí, hermanos, y por la gracia del Señor tú ya estás aquí 100% con una buena actitud. Hermano, ya no estoy peleando con la palabra del Señor, ya estoy ya listo para escuchar la palabra de Dios con prontitud. Pero el asunto es, hermano, que aunque tenemos la actitud correcta, no tomamos acción. Y la memoria a corto plazo se activa, escuchamos la palabra y nos olvidamos de nuestra necesidad, de que seamos transformados por la palabra del Señor. Ahora, la pregunta es si esta es la manera en la que nosotros como creyentes debemos actuar, teniendo la actitud correcta, pero sin actuar, teniendo, sí, la actitud correcta a la palabra, pero sin actuar en correspondencia a la palabra del Señor. Miren cuál es la forma en la que nosotros debemos responder como hijos de Dios. El versículo 25 dice así: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Y lo primero que quiero que notemos, hermanos, es ese mirar atentamente. Porque nosotros lo vemos, lo leemos así en nuestra versión de Reina Valera, pero el significado de la palabra es que nos inclinamos, nos agachamos, nos rendimos, nos humillamos ante la palabra. No podemos venir a la palabra de Dios con orgullo o distraídos o llenos de ira. Sometemos nuestra voluntad a la palabra de Dios y por eso decimos que este hombre debe de ver, debe de humillarse, debe de someterse a la palabra. Y dice más adelante, en el 25, dice, y que el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos vernos verdaderamente? La perfecta ley, hermanos, nos muestra que la palabra de Dios es inequívoca. Nos muestra quiénes somos, la vanidad de nuestros pensamientos, nuestras debilidades, nuestra incapacidad para salvarnos, nuestra dependencia de Dios, nuestra necesidad de Él, nuestra transitoriedad, hermanos. Pero cuando nosotros vemos
palabra de Dios, la perfecta ley de Dios. La palabra nos muestra en verdad quién es Dios. Nos muestra su poder, su gracia, la manera en que nos salva en Cristo, su promesa de socorrernos, su inmortalidad, lo glorioso que Él es. Y vean que esta perfecta ley también hace la referencia a que es la ley de la libertad. Y es que en la ley de Dios, en la palabra de Dios, hermanos, nosotros encontramos el poder para vencer al pecado. Por eso el Señor lo muestra aquí de esa manera, como la ley de la libertad. Saben, las leyes de los hombres no pueden limitar la maldad, contener la maldad, pero únicamente la ley de Dios puede transformar el corazón. De esa manera es que nosotros debemos recordar el poder de la palabra, el poder que la palabra de Dios tiene. Y por último, hermanos, ahí en el 25 dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no es algo que obedecemos ocasionalmente, hermanos, es algo que obedecemos de manera permanente, porque los verdaderos creyentes no retrocedemos. Si recuerdan, Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es solamente el que persevera hasta el fin el que será salvo, hermanos. Como creyentes no tenemos cambio de retroceso, solo hacia adelante, solo hacia enfrente. Perseveramos en nuestra obediencia al Señor. Y por último dice: este que persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y no puedo evitar pensar, hermanos, en el Salmo 19. Me gustaría que me acompañaran, por favor. En el Salmo 19, el versículo 7, pensando en cómo somos dichosos, verdaderamente dichosos, por medio de la palabra del Señor. Y cómo el Señor nos recuerda la promesa que hay en la obediencia a ella. Vean lo que dice el versículo 7 de Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, con sus mandamientos, y en guardarlos hay gran galardón. Somos dichosos, hermanos, cuando obedecemos la palabra de Dios, porque en ella encontramos grande bendición, grande bendición. Y como conclusión, amados, decir que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, lo hagamos con la actitud correcta, recibiéndola como se debe recibir la palabra de aquel que habla, con la dignidad de aquel que habla, recordando su santidad, su amor, su poder, su juicio, su pronta venida. Y lo otro, hermano, es que de pronto, o amigo que nos visitas, tú has estado durante tu vida viniendo a la iglesia, te has congregado aquí y has escuchado la sana doctrina, ¿sí?
Has estado escuchando la palabra. Y seguramente te has visto en el espejo de la palabra del Señor. Pero tu vida no ha cambiado. Yo creo que es necesario detenernos y reflexionar. Es probable que hayas estado engañándote a ti mismo por mucho tiempo. De manera que esto me lleva a exhortar a la iglesia, a todo el que escuche. Si no has rendido tu vida a Cristo, hoy puede ser tu día de salvación. Hoy puedes responder en mansedumbre a la palabra y rendirte a ella y experimentar la verdadera libertad que hay en Cristo. Y por otro lado, hermanos, si usted está aquí y está obedeciendo, está perseverando, está trayendo fruto, recordemos que el Señor viene con un grande galardón. Él trae la corona de vida para todos aquellos que le aman y que esperan su venida. Oremos, hermanos.